Dios les bendiga en esta oportunidad. Saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Iglesia Cristiana del Calvario, pastoreada por el reverendo doctor Héctor M. Vega en la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a todos. Continuamos con nuestro estudio bajo el título Llamados a crecer. Está en nuestro estudio número 3 y en esta ocasión vamos a empezar con un himno muy conocido del pueblo cristiano que fue escrito por el pastor y senador sueco Karl Boberg cuando regresaba de una reunión y mientras se encontraba caminando por el campo. Súbitamente fue alcanzado por una terrible tormenta. Rayos y truenos sacudían los cielos violentamente. Al refugiarse entre unos árboles, esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y tronar, Boberg reflexionó en la grandeza de Dios y escribió la primera y tercera estrofa. Eso fue en el 1885. El resto de las estrofas se escribieron luego porque estas eran en sueco y luego lo tradujeron a ruso, en alemán y fue traducido al español en el 1958. En esa década, en ese tiempo, el himno fue bien famoso porque era uno de los himnos que Billy Graham, el evangelista Billy Graham, usaba en sus campañas. Se han hecho unas cuantas ediciones del himno, pero hay una letra que no todo el mundo conoce. Yo la miré y me estuvo muy interesante porque la hace bien personal y esa es la que vamos a escuchar en este momento. Esperamos que sirva como la oración para el estudio que vamos a tener en esta hora. dolor sufrir.
Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Hermosa alabanza, ¿verdad? Muy personal, muy hermosa. Estábamos hablando acerca de cómo Dios a través de la naturaleza, cómo Él se revela. Y estamos hablando acerca de crecimiento. Como introducción vamos a mirar las etapas de la vida del ser humano que ya hemos estado mirando antes. Y hay 7, según algunos psicólogos. Algunos ponen 9, otros ponen 12, pero vamos a tratar ahora 7. Y se trata de nacer, crecer, madurar, envejecer y luego morir. Eso es lo que es la vida del hombre, del ser humano. Y ya miramos antes también que si estamos mirando aquí en el cuadro, nosotros podemos ver las diferentes, prenatal. Entonces aquí está la infancia, la niñez, la adolescencia, y así sigue hasta la ancianidad. Eso se divide en 3, o sea, durante todo ese tiempo hay 3 desarrollos diferentes. Desarrollo físico, desarrollo cognitivo, o sea, del conocimiento, y el desarrollo social. Eso es según algunos psicólogos. Ahora, vamos a mirar qué enseña la Biblia acerca de esto. La Biblia enseña que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, nosotros somos espíritu que estamos dentro de un cuerpo y tenemos un alma. Hay quienes piensan al revés. Somos un cuerpo que tenemos un alma y que tenemos un espíritu, pero no. Somos espíritu, porque cuando nosotros morimos, el cuerpo se deshace, aunque después resucitamos, pero no es en ese cuerpo así, de carne y hueso, o sea, del polvo, sino que es un espíritu, un cuerpo transformado. Pero nosotros somos espíritu. El espíritu es eterno. Somos un espíritu que estamos dentro de un cuerpo y que tenemos un alma. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Mire cómo empieza el espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos creados como una triple unidad. Tenemos el espíritu, lo relativo al espíritu es la intuición, o sea, que existe un ser superior, que es Dios. La conciencia, que nos deja saber lo bueno y lo malo. Y la comunión, conocer ese ser superior que es Dios. Luego tenemos el cuerpo, que es la anatomía, la morfología y la fisiología, que tienen que ver, o sea, está relacionado con la constitución y la naturaleza del cuerpo. Y tenemos el alma, que es la psique, o relativo a la mente humana. Ahí encontramos el intelecto, lo aprendido,
o sea, lo que aprendemos, la voluntad, donde hacemos las decisiones, y los sentimientos, todos nuestros sentimientos están aquí. La palabra de Dios hace una clara diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. El humano, nosotros, usted y yo no sabemos cómo se divide eso. Tenemos que creerlo. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros no lo podemos dividir. Pero, fíjese, Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mira lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto tiene que ver con el cuerpo, alma, espíritu y cuerpo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Así que claramente podemos decir por la palabra que somos trinos. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra palabra, el Señor Jesucristo, Jesús, ¿ok? Crecía en sabiduría, o sea, mentalmente. Número 1. Número 2. Crecía en estatura. Mira aquí, estatura. O sea, físicamente. Número 3. Crecía espiritualmente. Ok, en gracia para con Dios. Y crecía socialmente. En gracia para con los hombres. Número 4. Quiere decir que los psicólogos nos dan 3 partes. Nos dan la mental, la física y la social, pero dejan fuera la espiritual. O sea, si nosotros miramos el cuadro que les enseñé primero, ¿se ve? Este es el desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo social. Pero no tienen nada para el desarrollo espiritual. Y así nos nacemos, o sea, nos criamos. Los papás se encargan de ayudar a los niños, a los hijos, al desarrollo físico, a que vayan a la escuela, que aprendan, a que tengan sociabilidad. Pero se olvidan que el hombre y la mujer, todos tenemos una parte espiritual que hay que también desarrollarla, que también tiene que crecer, que también tiene que madurar. Y eso, por eso es que después se nos hace tan difícil entrar en lo que es que Dios demanda. Ok, entonces, Proverbios 3:4 dice, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Usted ve, espiritual y social. Lo espiritual no se puede dejar fuera. Si nosotros pudiéramos tener eso en mente, lamentablemente se piensa muy poco en lo espiritual. Los papás muy poco se preocupan por la vida espiritual de los hijos y quieren que los hijos entonces vengan al Señor cuando ya son juveniles, cuando ya son jóvenes, cuando ya han perdido una oportunidad tan hermosa como es la niñez. Entonces, siguiendo a Jesús como nuestro ejemplo, nosotros también debemos crecer en sabiduría, o sea, educarnos, conocer cómo ser emprendedores. Debemos de crecer en estatura, o sea, salud,
alimentación, nutrición. Debemos de crecer en gracia con los hombres, debemos tener relaciones, pero buenas relaciones. Pero no podemos dejar fuera el desarrollo espiritual, porque así fue que creció Jesús. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba con los juveniles, un día vino un juvenil llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, que en la escuela me están diciendo square. Yo a la verdad nunca supe por qué que le decían square. Pero yo le dije, ¿qué tiene de malo eso? No, que yo no soy square, que yo no soy square. Le digo, pero Cristo era square. Y sé que me quedó mirando. Digo, mira, Cristo crecía en de cuatro partes, en cuatro formas. Tómalo de esa manera, no importa lo que te diga. Siéntete bien de que tú puedas crecer, que seas square, que crezcas en sabiduría, que crezcas en estatura, que crezcas en gracia para con los hombres, que crezcas en gracia para con Dios. Estamos en la lección número 3 y vamos a continuar. Esto es continuación del conocimiento personal y teológico de Dios. Recuerden que estamos en el paso 1, cómo crecer. Para crecer, dijimos que el primer paso es el conocimiento personal y teológico de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto y hoy lo estamos continuando. Yo les he estado diciendo acerca, este es el texto tema de nuestra clase en cuanto a conocimiento personal y teológico de Dios. Y ojalá que se lo puedan aprender, porque lo vamos a estar repitiendo durante todo el tiempo que estemos estudiando esta parte de conocimiento personal y teológico de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Lo vamos a seguir repitiendo y si usted quiere enriquecer su vida, apréndase ese texto. También miramos en la semana pasada que Dios tomó la iniciativa de darse a conocer a la humanidad. Él quiere que lo conozcamos, pero el hombre no tuvo que ir a conocerlo, sino que Dios mismo se tomó la iniciativa de darse a conocer a la humanidad y se dio a conocer de diferentes maneras. Y miramos esos textos que los discutimos ya en la semana pasada. También miramos que ningún ser humano tiene excusa para no conocer a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20, todo eso lo miramos en la lección de la semana pasada. Pero por su importancia lo estamos repasando. Y miramos también que para tener una relación correcta con Dios, el creyente tiene que conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Muchos creyentes que ni conocen a Dios y ellos mismos ni se conocen. Examinamos en el caso de Job y vimos que Dios conocía muy bien a Job. Pero Job solo conocía algunas cosas acerca de Dios. Y por supuesto, eso entonces no le permitía conocerse a sí mismo. En los capítulos 38:1 al 41:34, Dios confrontó a Job
Y mediante 69 preguntas que Job no pudo contestar, ni usted ni yo las podemos contestar, le mostró su gran poder. Fue así como Job pudo conocer realmente a Dios y conocerse a sí mismo. Eso trajo a que pudiéramos mirar la confesión de Job. ¿A qué conclusión llegó Job? Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que ofrece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Recuerdan que él estaba justificándose y por supuesto él tenía razón, él no entendía, él no sabía quién estaba detrás de lo que le estaba pasando. Él era una persona de buenas obras, él trataba de agradar a Dios según él y él no podía entender por qué le estaba pasando y luego sus amigos y todo lo que estaba a su alrededor, su enfermedad, perdió sus hijos. Fue un desastre para Job. Entonces él no podía entender y entonces quiso que Dios justificarse delante de Dios. Por tanto él dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Okay. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Antes de esto él quería preguntarle a Dios para que Dios le explicara, le diera cuenta. ¿Por qué? Pero ahora cambia, ahora cambió ante la grandeza, la maravillosa, el maravilloso Dios que estaba frente a él. Ahora ya no le dice que tú me vas a contestar, sino que ahora él le dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí hay la grande declaración de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te ve? No es hasta que tenemos un encuentro con Dios genuino que nosotros podemos entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Se va toda preponderancia, se va todo orgullo, se va toda grandeza, se va. Y entonces, en comparación con Dios, nos damos cuenta y ahí entonces podemos entender la gran misericordia y el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos estado diciendo que Dios ha dado a conocer de diferentes maneras. Ya miramos que se dio a conocer por la naturaleza, miramos que se da a conocer por las circunstancias difíciles, las circunstancias difíciles que pasó Job, le ayudó a poder conocerse a sí mismo y conocer a Dios. Hoy vamos a tratar lo que dice Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ya dijimos, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron 16 en total. Son 17 libros proféticos, pero hay profetas mayores, libros profetas mayores 5 y libros profetas menores 12. Si usted mira, 5 más 12 son 17. Pero nosotros tenemos aquí a Lamentaciones, que Lamentaciones lo escribió Jeremías. Por eso son 16 profetas y 17 libros proféticos. A través de ello, Dios llamó al pueblo de Israel a arrepentirse, a cambiar sus caminos y volverse a él. Malaquías fue la última voz de Dios en el Antiguo Testamento. El período histórico. Habían pasado cerca de 100 años que los judíos habían regresado de Babilonia.
Esto fue en el año 433 a.C. Y lo que había era una adoración formalista. El mensaje que Malaquías proclamó a Israel, número 1, primero A, era un mensaje de juicio por su pecado. En el cautiverio habían sido curados de su idolatría, pero movidos a descuidar la casa de Dios. Cuando usted mira el libro de Esdras, el libro de Nehemías, usted se da cuenta la lucha que estos dos líderes tuvieron para que ellos, este pueblo, pudiera ocuparse de la casa de Dios y de la adoración a Dios. Y ve, era un mensaje de esperanza. Un día en el futuro, cuando los judíos se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto de Dios serían cumplidas. En el libro nosotros encontramos un diálogo entre Dios y el pueblo de Israel. Y Dios lo hace a través del profeta mediante preguntas y respuestas, así como hizo con Job. Lo único que en Job, él le mostró su grandeza. Ahora aquí al pueblo le muestra su amor, le quiere mostrar su amor. Entonces, repetidas veces se dirigió a su pueblo y a sus dirigentes religiosos, llamándole la atención de diferentes aspectos de su apostasía. Y todas las veces ellos rehusaron reconocer su pecado. Cuando Dios enfrentó a Job, Job lo que hizo como se puso las manos en la boca y no se atrevió a contestarle a Dios. Pero esta gente, su situación estaba tan deteriorada que ellos se pusieron a discutir con Dios. Todo lo que Dios le decía, ellos lo rechazaban. Tanto el pueblo como los sacerdotes pensaban que la mera observación externa de la forma de culto les hacía merecedores de los favores de Dios. Ay, Señor, yo mientras estudiaba esto, yo decía, ay, Señor, ayúdanos, porque, ay, Señor, nuestros tiempos, como que se parece tanto, a esto, pero los resultados de ellos no fueron buenos y tampoco va a ser bueno para nuestros días tampoco. ¿Okay? Entonces, todo era externo. Cuando Dios les preguntaba algo, ellos le decían, ¿y por qué? ¿Y en qué tenemos esto? ¿Y en qué lo otro? Y se justificaban. Malaquías cierra el tiempo profético del Antiguo Testamento y marca el inicio de 400 años de silencio divino. Antes de las preguntas, vamos a ver un resumen del libro de Malaquías. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad.
El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo, ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abdías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado? Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas, y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no. Es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo, les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios.
Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías. Pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas, y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las Escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones. Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las Escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Ok, ahí estuvimos mirando cómo Dios tratando con el hombre, tratando de atraer el hombre hacia él, de que el hombre lo conozca. Pero lamentablemente así termina el Antiguo Testamento. El pueblo en una situación que Dios tuvo que callar por 400 años. En la próxima lección nosotros vamos a poder ver cómo Dios se sigue revelando al hombre porque Dios quiere que el hombre lo conozca. ¿Alguna pregunta, algún comentario que usted quiere tener? Hoy la lección fue corta, pero sustanciosa. Ok, si no hay preguntas, vamos entonces a terminar con este cántico que está en Lamentaciones 3:4. Precisamente es parte de Jeremías, que es uno de los profetas que estuvo tratando Dios a través de él de atraer el pueblo para que le conociera. Jeremías es el texto clave que nosotros tenemos para este estudio, que dice que eso es lo que quiere Dios, que le conozca, que no se alabe el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, sino que el que se quiera alabar, se alabe en conocerlo. Entonces vamos a terminar con este cántico. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos
al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Ojalá que los que están al alcance de mi voz puedan tomar unos momentos para escudriñar su corazón, escudriñar su camino, ver cómo se puede relacionar con el pueblo del tiempo de Malaquías, que cuando lo comparamos, si nos lo comparáramos, si lo estudiamos bien, se parece mucho a nuestros tiempos. Nos ayude Dios para que nosotros no seamos como esa generación, sino que nosotros podamos entender que servir al Señor es mucho más que apariencia, que servir al Señor es un acercamiento, una comunión, una relación con Dios. No es cumplir con ritos, no es cumplir con mandatos de hombre, no. Eso es bueno, hay que obedecer, pero nunca si no estamos agradando a Dios. Todo lo que podamos hacer. La vida cristiana no es un asunto de hacer, la vida cristiana es un asunto de ser. Tenemos que ser adoradores. Tenemos que ser servidores, pero de Dios, en agradecimiento por las muchas bondades y misericordias que Dios tiene con nosotros. Cantamos una vez más y con eso nos despedimos. Y no se olvide de que el domingo, con la ayuda del Señor, a las 12 del mediodía, se estará celebrando nuestro servicio de adoración. Y pues le invitamos a que se pueda ir. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Eres bueno,
por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Dios les bendiga y pasen una buena noche.